Yo creo que la fisioterapia tiene un lado oscuro. Probablemente el deportista más importante en la historia de España es Rafa Nadal y es el perfecto ejemplo de una persona con dolor crónico. Una persona con dolor crónico que se le ha idolatrado Sí, precisamente por aguantar el dolor a toda costa. Tenemos que partir de una realidad. Tanto en el deporte como fuera del deporte tenemos un problema. Ahí está el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la sobremedicalización. Esto es una cosa que es clara. Creo que el problema es cuando queremos encajar al paciente en nuestra caja. ya. O sea, creo que es cuando nosotros queremos que el paciente sea lo que yo quiero que sea. Seguimos utilizando las técnicas como el core de nuestra profesión, cuando realmente lo que tenemos que empezar a entender es qué paciente tengo delante, qué argumentos tengo para tomar decisiones para ver que esta técnica puede ser la que más probabilidad de éxito tenga en este paciente concreto. Yo lo que más he aprendido de deporte élite para extrapolarlo a la población normal es... Sale bien. Primer podcast que grabamos en Fuera del una pista de estudio. baloncesto. Sí, sí, Está tal cual. guapísima, ¿eh? Es que Aquí. yo pensé, dije, bueno, sí, está el pero del ruido de fondo, pero también tiene un encanto esto que no siempre Mola, vas a tener un mola sitio mucho. así. Mola mucho, mola mucho. Está guay aquí ver que hace calorcito fuera, pero Aquí se bastante está bien, se gente, ¿eh? está agradable, sí, sí, sí. Están ahí. Se está súper agradable aquí. ¿Cómo llevas todos tus cambios de proyectos, de idas, venidas, del deporte a la clínica, a la docencia? Pues, hombre, yo es que soy una persona extremadamente curiosa y siempre me gusta un poco marcarme diferentes retos. Entonces, los cambios en gran medida los intento asumir como un aprendizaje. O sea, es verdad que siempre todo cambio conlleva pues ciertas pérdidas, pero también pienso que es parte del crecimiento personal, Ujú, principalmente, y luego profesional, ujú, ¿sabes? Al final el yo haber estado en diferentes campos me da una perspectiva como mucho más panorámica de mucha claro. situación y ya no solo aprendizaje como oficio, sino también aprendizaje de otras cosas. Yo, por ejemplo, hice un experto en Sport Science, que no es algo de fisio, que es Ujú, más transversal, he hecho formación eso en temas de innovación tecnológica, inteligencia artificial, entonces liderazgo, al mm. final todo ese conocimiento satélite, por esa manera, me ha enriquecido como persona y a nivel profesional y me ha dado una visión diferente. Totalmente, es eso que dices, cuando te gusta tanto lo que haces y ves los distintos campos y tienes curiosidad, al final apetece mucho jugar con muchas cosas, pero parece que todavía está mal visto y que vamos a este punto de hiperespecialización y de invertir y de que la línea de investigación sea como muy consistente. Y luego aparte yo creo que en tu caso se da un punto más, que es que el fisio de deportista de élite o de equipo de élite adquiere un estatus, porque yo voy al fisio del Unicaja, yo voy al fisio del Madrid, El que, efecto halo. que como te lo creas demasiado, al final ya te quedas en eso y parece que es lo único que vale y que todo lo que sea salir de ahí te vas para abajo. Y además que es difícil salir de ahí porque se crea un bucle o un entorno que parece que es como el culmen, ¿no? O sea, muchas veces parece que Exacto. el culmen de de tu carrera es ese. Acércate el micro un pelín. Ah, Ahí está, ahí está. ¿Ahí? Nada. Perfecto. ¿Ahí bien? Perfecto. Vale. Que muchas veces al final pensamos que el ser fisio de un equipo de élite es como el culmen, ¿no? Porque es verdad que gran parte de la gente que entra en fisioterapia lo hace por el vínculo al mundo del deporte Ujú, y es como, eso es como tu techo. Y para mí realmente ha sido una etapa más claro. y me ha enriquecido mucho más lo que he aprendido con pacientes de a pie Ujú, que a lo mejor la dinámica habitual de un equipo deportivo. De hecho, ya, yo lo que he intentado es trasladar el conocimiento a la investigación y de lo que aplicaba con pacientes de dolor al campo del deporte de élite. qué guay. O sea, técnicas de neurociencia, no sé, pues toda la parte de o sea, métodos de representación del movimiento, reentrenamiento sensorial, toda la parte de dolor crónico lo hemos llevado al Mm, campo del deporte, que es mm. algo totalmente inusual. Ujú. Te encuentras claro, al final el deportista de élite exige su cuerpo bueno, pues a la máxima expresión de estrés, de carga, sí, no quiero decir daño, pero sí que se exponen a
a un grado de deterioro superior por cómo utilizan su cuerpo. Con lo cual, entiendo que son más propensos a lesionarse, más propensos a golpes, más propensos a molestias, a no recuperar bien. Eh, y creo que toda esa nebulosa a lo mejor podría en algún caso enmascarar algún dolor que podrías considerar normal, pero que a lo mejor tú ahora que ya lo conoces mejor, pues podría tener componentes más típicos o parecidos a los de un dolor crónico. ¿Es así o...? Volvemos ya mismo con nuestro invitado, pero déjame decirte algo. Si sufres de dolor lumbar crónico, escucha esto porque es seguro que te puede ayudar. Nuestro curso online aborda el dolor lumbar crónico desde todos los ángulos posibles. El estilo de vida, hábitos y conductas, aprendizaje motor, la biomecánica, neurociencia, comunicación y, por supuesto, mucho movimiento. Contiene 20 lecciones teóricas y 17 ejercicios prácticos que te ayudarán a reconciliarte con tu cuerpo. Y esto no es teoría vacía, sino conocimiento aplicable desde el primer día. Y ahora mismo, por tiempo muy limitado, puedes acceder a este curso con un descuento que es muy, muy especial. Pero date prisa, porque esta oferta no va a durar mucho. Solo tienes que buscar el enlace en las notas del podcast y da un paso adelante que te ayuda a entender las claves del dolor lumbar crónico. Y ahora, seguimos con el podcast. De hecho, es sorprendente porque es un campo que no está estudiado. Claro. Yo es algo que siempre he estado interesado. No hay estudios que hayan valorado el porcentaje de dolor crónico en deportistas de élite y en mi experiencia en todas estas temporadas, el porcentaje es muy alto. Lo que pasa es que se ha normalizado. Al final, el deportista de élite y el deportista de cierto nivel ha normalizado el convivir con dolor. Uh-huh. Su nivel de exigencia es tan alto, los golpes, la cantidad de entrenamiento, viajes, que, bueno, ellos asumen que el dolor es parte del trabajo, ¿no? Claro. Y te das cuenta de que hay un porcentaje altísimo de pacientes, o sea, de deportistas con dolor crónico, con cuadros de dolor neuropático y dolor nociplástico. O sea, no dolor crónico solo por duración, sino por Claro. fenotipo también, cuadros importantes. Y evidentemente muchos factores psicológicos asociados a ese dolor y a esa lesión. Es muy frecuente, lo que pasa es que es el elefante en la habitación, ¿no? Es algo que está ahí, que se ha normalizado, que es una creencia establecida y bueno, y luego además muchas veces pues los medios de comunicación, las redes sociales, la mística del deporte de élite como que refuerza mucho más Claro. Claro. ese pensamiento, ¿no? Claro, yo me imagino que se juntan dos cosas. Primero, que no se está buscando, no se está mirando, se está mirando en otro lado. Y segundo, lo que dices tú, ya solo por la presión mediática, aficionados y tal, el factor psicológico de decir, oye, me duele, ya, pero es que no tienes nada. Ya, pero a mí me duele. Ya, pero es que tienes que jugar. Ya, pero no puedo. O sea, ese conflicto para un deportista de élite, que además es una persona pública, tiene que ser fastidiado. Claro, aquí hay que pensar que una de las ventajas que tienen los deportistas de élite es que tienen acceso y tienen recursos a muchas cosas. Es decir, pruebas de imagen las tienen en menos de 24 horas, Que no siempre es bueno, ¿no? que no siempre es bueno, efectivamente. De hecho, nosotros una de las cosas que logramos un poco implementar tanto en Gran Canaria como en Unicaja fue que no todo necesariamente tuviese que pasar por una prueba de imagen Mm, en el primer momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si un deportista tiene dolor y en su prueba de imagen no hay nada concluyente, porque evidentemente los deportistas de élite tienen hallazgos casuales igual que el resto de la población, si no hay nada concluyente, no hay nada que justifique su dolor. Entonces, automáticamente se le estigmatiza con dos etiquetas. Una, eres un blando, eres un flojo. hmm. Dos, tienes cuentos. Eso es muy duro. Sí, sí, sí. Entonces, realmente ellos sufren mucho porque la cultura alrededor del deporte es eso, el deportista que no tolera el dolor o es un blando o se está borrando o literalmente pues tiene cuento, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil, al final ellos tienen que camuflar el que conviven con ese dolor, el que ese dolor les limita. eh, y bueno, al final, pues eso acaba generando un montón de problemas o de secuelas secundarias. Joder. Yo recuerdo una de las primeras veces que empecé a hacer la asociación entre dolor crónico y deportista de élite fue con el caso de Kawhi Leonard, que tenía como un dolor un poco inespecífico en una rodilla, que no le encontraban nada y pasó todo eso. Le empezaban a decir que si era muy poco comprometido, que si era muy frío, que si era un blando. Se tiró una temporada sin jugar. Pero
Pero yo creo que ahí el tío sí que tuvo personalidad y él dijo, yo no estoy bien, tengo esta molestia en el cuádriceps. Ha estado tiempo sin jugar, pero, por ejemplo, esta última temporada está jugando espectacular, no se ha lesionado. Y me encantaría ver qué pasó ahí En la trastienda. en la trastienda, porque estoy seguro que hay algún componente de tipo más relacionado con dolor persistente o crónico que un propio dolor nociceptivo de un tejido que está lesionado, ¿no? Bueno, yo al final, esto es en contra de de la opinión popular, pero en España probablemente el deportista más importante en la historia de España es Rafa Nadal y es el perfecto ejemplo de una persona con dolor crónico. Una persona con dolor crónico que se le ha idolatrado Sí, precisamente por aguantar el dolor a toda costa. totalmente. Esto ha conllevado pues, que al final Rafa en los últimos años su rendimiento deportivo cada vez fue a menos hasta que se tuvo que retirar porque ya no podía más. Sí. Y casos de esos hay muchos. Lo que pasa es que son eso, son el tabú. O sea, que yo ahora recuerdo hace poquito se retiró Del Potro, el tenista. El vídeo que él cuenta su situación es absolutamente Ah, sí, 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 sí. dramático. O sea, refleja perfectamente la historia de una persona con dolor crónico Sí, nociplástico. maltratado además. El documental de Bruno Soriano, del futbolista, es otro caso. Santi Cazorla, o sea, hay muchísimos ejemplos. Santi Cazorla tuvo un SUDEC o algo así, Tuvo un ¿no? SUDE con un problema en el tendón de Aquiles, súper complejo durante mucho Sí, tiempo. sí, sí. O sea, hay muchos Sí, ejemplos. que no le retiró de milagro, pero Bueno, no la retiró porque al final es verdad que estos deportistas de élite lo que tienen no solo es que físicamente tienen unas capacidades, sino mentalmente sí, son súper competitivos y vuelven a base de cabezonería muchas veces, ¿no? Y sí. yo creo que Santi Cazorla es uno de ejemplos de yo vuelvo porque vuelvo porque vuelvo. Pero la realidad es que la inmensa mayoría. O sea, yo ahora mismo recuerdo más jugadores con dolor crónico que sin dolor crónico. Ya. Joder, tío, qué interesante esto. El tema de Nadal, es verdad que, aparte tú le escuchas a él hablar y él habla de verdadero sufrimiento con su profesión. Yo me acuerdo la última vez que le vi, que fue ahí en el Mutua en Madrid, hace ya unos años, cuando le vi entrar en la pista, cuando le vi moverse, ves una persona rígida, una persona que está fuerte, pero porque no coordina, porque su movimiento no está integrado, que todo lo que tiene es fuerza mental y física, pero moviéndose de una manera bastante, no quiero decir aberrante, pero extraña en la pista. Mm. Y pensaba, digo, claro, cuando lo ves, lo comparas con un Djokovic, con un Federer, que son muy, muy fluidos, que además parece que juegan sin esfuerzo. Con este tipo de deportista, notas que esa coordinación, esa integración que tienen, va mucho más allá de la rigidez neuromuscular que te genera compensar lesiones a costa de apretar Ajá. los dientes. Y es verdad que no es un ejemplo bueno, porque en mis pacientes con dolor crónico muchas veces te encuentras, sobre todo de espalda, es gente que evita, ¿no? Evitadores. Dejo de hacer cosas. Pero en una temporada que estuve trabajando más con corredores, lo que te encuentras es lo contrario. Te encuentras el no pain, no gain, el rest is rust y gente que dice, pero si es que te estoy pidiendo que descanses porque vamos a gestionar las cargas y tal. Ya, pero no, es que tengo que salir a correr. Bueno, pero vamos a hacer un poquito de otros ejercicios que te viene bien para distribuir. Que no, correr. Pues entonces, ¿para qué vienes? Entonces, te encuentras esos dos extremos de Claro. gente que no para y que está obsesionada con lo que hace y gente que se asusta mucho y para de hacer. Claro, es curioso porque cuando hablamos de comportamiento de evitación, muchas veces pensamos que es dejar de hacer cosas. El comportamiento de evitación, desde el punto de vista conceptual, no es dejar de hacer cosas, es tener un comportamiento de sobreprotección. Entonces, puede haber una evitación que sea eh, lo que tú estás comentando. Evito enfrentarme a la lesión, Mm. evito enfrentarme a la situación, evito enfrentar aquellos factores que están contribuyendo a que mi dolor se perpetúe. O sea, lo que estás diciendo es que el dejar de hacer cosas es un segundo momento. O sea, ¿Sí? el primer momento es... No todos los comportamientos de evitación son dejar de hacer cosas. Tú puedes evitar a lo mejor prestar atención a tu cuerpo. O sea, esto desde el Mm, punto de vista psicológico se habla de la disociación, ¿no? O sea, divides un poco y te aíslas de tus sensaciones corporales, que es algo que está súper evidenciado en dolor crónico. O sea, toda la parte de alteraciones perceptivas corporales, percepción de fragilidad, alteraciones de la atención somatosensorial,
está muy evidenciado y eso es un mecanismo de evitación. Yo estoy evitando prestar atención a mi cuerpo para precisamente pues evitar pues el miedo o el miedo al dolor, el miedo al Mm. movimiento o evitar la discapacidad o sea, no todo comportamiento de evitación es necesariamente el dejar de hacer Qué cosas. bueno, no lo había pensado nunca así, la verdad. Pero es verdad que ese matiz, esa capita extra, al final abre puertas. Ya estoy pensando en varias cosas que... Y cuando los pacientes tienen estos síntomas que llamamos dentro del ámbito de somatosensorial, síntomas raros, parestesia, sensaciones, em, en tu opinión, ¿qué tipo de tratamientos funcionan bien o podríamos empezar? ¿Por dónde crees que van los Bueno, al tiros? final siempre la respuesta más sensata es no sé, depende del caso. Eh, Pero evidentemente normalmente todo lo que sea trabajar sobre esa representación corporal, esa mejora de la captación de información, como dicen en neurociencia, ¿no? Del sensar la información, mm, de captar esa información, de cómo esa información se transmite y se interpreta en nuestro sistema, es lo que probablemente mejor funcione. Y mm, ahí pues tenemos recursos que desafortunadamente no son el mainstream de la profesión. O sea, los métodos de representación del movimiento, el reentrenamiento es táctil, que por ejemplo es algo habitual en neurología o sí. neurorehabilitación, no lo hemos trasladado al campo del dolor musculoesquelético, teniendo todo el sentido. Mm, Evidentemente técnicas más novedosas como realidad virtuales también se ha visto que puedes trabajar todo ese tipo de alteración perceptiva corporal. Creo que eso sería un poco el camino a vale, trabajar en cómo yo autoconstruyo mi autorrepresentación. vale. ¿Alguna vez hablando con algún compañero, o sea, si nos vamos a la historia del fisio que venimos de dar masajes y cosas así, eh, parece que luego se ha denostado, pero yo sigo pensando que el tacto es una herramienta que a lo mejor no es tan específica como pensamos o no es para ablandar contracturas ni nada de esto, pero sí que el tacto externo, con una cierta intención, te puede generar algún loop informativo, consciente o inconsciente o de los dos, que puede producir cambios y que te puede desbloquear una situación. ¿Tú cómo ves esta parte? Tenemos una creencia errónea con respecto al tratamiento manual Ajá, y sobre todo basada en información poco actualizada. Se ha visto, por ejemplo, que ciertas formas de tacto involucran áreas emocionales, exacto. o sea, van directamente a áreas emocionales. Sabemos que hay ciertas formas de terapia manual que modulan áreas de representación cortical. Hay un estudio súper interesante de cómo ciertas técnicas de terapia manual generan cambios en la actividad de la red por defecto. Mm, No todo el efecto de la terapia manual es local y basado fundamentalmente en un efecto inflamatorio. De hecho, es curioso porque eh, hemos denostado el tacto basándonos en hipótesis y hemos obviado otras hipótesis o otros hallazgos que demuestran que efectivamente tiene un papel. De mm, hecho, todos estamos de acuerdo en que el ejercicio es el gol estándar y la primera línea de tratamiento dentro de la fisioterapia, pero todos los estudios dicen que el añadir terapia manual o técnicas manuales junto con el ejercicio obtiene siempre mejores resultados. mm, Entonces, creo que el tacto tiene muchas cosas súper positivas desde el punto de vista no solo local, sino central, emocional, de autorrepresentación, incluso, que esto es uno de los estudios que está haciendo, por ejemplo, mi directora de tesis, desde el punto de vista social, el tacto afectivo, que le llaman el tacto social, como método o medio de mm, mostrar apoyo y empatía a la mm. persona. Qué bueno eso. Creo que siempre pasa esto, ¿no? Nos vamos de un lado en el que todo es terapia manual, manipulaciones y tal. Aprendemos 4 cosas de ahí y vemos que por ahí no van. Nos vamos al hands-off, solo ejercicio, educación y ya no tal. Y habrá que encontrar el punto medio y saber utilizar las herramientas en función de lo que nos pueden aportar, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos ahora en la sanidad en general, en la salud en general, es ser capaces de encontrar qué perfiles van a ser respondedores a Claro. según qué técnica. O sea, creo que ahora que se habla un poco, ¿no? De la medicina de precisión, los fenotipos,
Creo que eso a donde tiene que ir es a efectivamente ver qué perfiles pueden responder mejor a según qué intervención. Claro. No tanto en cuáles son los factores que contribuyen, sino, oye, qué factores están presentes en este paciente Mm, para que responda en este momento temporal a este tratamiento, porque ese mismo paciente a lo mejor evoluciona y 2 meses más tarde es respondedor a otra estrategia. ya. Entonces creo que ese es como el gran reto que tenemos ahora adelante. Mm, Creo que fue hace 2 semanas, salió un estudio hiper mega interesante en Nature, que hablaba precisamente de cómo la combinación de factores biológicos y factores psicológicos, creando un perfil, un fenotipado, encontraban una mejor, o eran capaces de predecir una mejor respuesta a según qué tratamiento. mm, Y era un trabajo espectacular. claro. Creo que ese es el reto que tenemos por delante y efectivamente vamos un poco como el péndulo, ¿no? De un lado al otro, sin entender efectivamente lo más importante no es qué tratamiento voy a hacer, es a quién le voy a dirigir ese tratamiento. Mm, O sea, es verdad que quizás lo que nos ha fallado durante mucho tiempo, porque al final la evolución histórica de la fisioterapia, venimos de ser una rama de la enfermería, de los mm, ATS, luego nos convertimos en una profesión técnica, somos diplomados, luego de repente pasamos a ser una profesión graduados, un poquito más científico, pero en gran medida seguimos utilizando las técnicas como el core de nuestra claro. profesión, cuando realmente lo que tenemos que empezar a entender es qué paciente tengo delante, qué argumentos tengo para tomar decisiones para ver que esta técnica puede ser la que más probabilidad de éxito tenga en este paciente concreto. Y esa parte de evaluación y de toma de decisiones es probablemente lo que menos atención se le ha prestado. Ya, totalmente. Porque además, un poco por hacer de abogado del diablo, seguramente muchas de esas técnicas existan porque en algún momento, en algún paciente, han funcionado y probablemente tengan algún sentido. La cosa es que no sabemos exactamente para quién, cuándo, cómo, y, y se ha puesto, como dices tú, el foco en que es la técnica lo que funciona, en lugar de entender que todo el contexto en el que se ha aplicado esa técnica, incluido el temporal, es lo que ha podido dar un efecto positivo en un momento dado, pero que no necesariamente significa que esta técnica cura la tendinitis, Mm, que es un poco el reduccionismo que hacemos muy rápido. Y ahora hemos pasado a que todas esas técnicas no tienen evidencia científica. Pero claro, yo creo que todavía no estamos haciendo las preguntas correctas. Es que tienen mucho más que ver es todos estos factores contextuales, biológicos, psicológicos de la persona, cómo están influyendo y qué probabilidades puede tener un tipo de intervención que puede ser más tirando a manual, o más tirando a ejercicio, o más tirando a educación, o probablemente una combinación de las tres para esa persona. O sea, es como quizá mucho más individualizado y mucho más vivo y probablemente caótico de lo que queremos que sea en investigación, ¿verdad? totalmente. De hecho, eso, por ejemplo, ha sido una de mis grandes reflexiones en el último año y medio en el campo de la investigación. De hecho, ya intento no utilizar el término no está probado científicamente, sino no es estadísticamente significativo. Ya. Muchas veces decimos esa palabra y realmente lo que nos basamos es que en una revisión sistemática nos ha dado un valor estadístico, pero claro, tenemos que partir de la base de que en una revisión sistemática cogen miles de pacientes, los intentan homogeneizar todos con una etiqueta diagnóstica y Claro. en base a eso decimos que funciona para todo el mundo o no funciona para nadie. Y creo que eso es un error o está muy alejado de la realidad. Yo Mm, durante mucho tiempo he estado bastante en conflicto con los ensayos clínicos aleatorizados porque para mí no representaban la realidad clínica de lo que yo he visto durante claro. muchos años. Es que yo creo que ahí hemos estado todos en esta... Es como una disonancia cognitiva, ¿verdad? De, joder, yo estoy haciendo estas cosas y veo resultados, pero al mismo tiempo me están diciendo por aquí que eso es una magufada. Y dices, hostias. Claro, y es sorprendente porque yo en este peregrinaje, ¿no? Aprendizaje, proceso de aprendizaje, me he ido al campo de la psicología y en el campo de la psicología desde hace ya muchos años están abogando por un tipo de estudio que es otro paradigma de investigación. Ni mejor ni peor, es otra visión. Entonces, está la visión ergódica que se llama, ¿vale? Que es la de la generalización, y luego está la visión o el paradigma
ideográfico, que está en la individualidad del paciente. O sea, encontrar respuestas para una persona individual, que son otro tipo de estudios, que en este caso en la psicología pues le llaman estudios de un caso replicado, o desde la medicina son ensayos de n igual a 1. Es decir, yo intento encontrar respuestas para un perfil concreto, intentando estudiar muy a fondo ese paciente, con una valoración muy exhaustiva y con una medición muy intensiva y longitudinal de ese paciente. Y eso no me va a servir para extrapolarlo a todo el mundo, pero sí me va a servir para aprender a personalizar en función del fenotipo. Entonces, yo descubrí este tipo de investigación estando en Maastricht, con mi tesis doctoral, y me cambió la vida porque fue como, es que esto tiene mucho más sentido para lo que vemos en fisioterapia. Entiendo que en psicología le pasará igual. Claro. Tiene mucho más sentido. Es que a lo mejor estamos queriendo coger un principio generalizado para responder casos individuales. Y son dos preguntas completamente diferentes. Joder, ya ves, tío. Sí, pero o sea, lo que hace, o sea, lo que hace muy compleja la profesión. Porque es verdad que yo siempre lo digo, hay pacientes que responden bien y otros que no, y otros que se van. Y a mí muchas veces me cuesta decir qué falló o qué funcionó, Mm. ¿sabes? Y en el momento en el que tú tratas a un paciente tampoco eres la misma persona, ¿sabes? Es que hay demasiados factores que están ahí influyendo y cambiando. Muchas veces yo creo que hay un tema de incluso como de confianza intuitiva, es decir, que tú generes un rapport muy auténtico, muy subconsciente con esa persona, que haya un buen encaje, que haya una confianza y que tú des con la tecla de las cosas que le pueden funcionar, que a lo mejor hay otras 7 que hubieran funcionado, pero en ese momento vas ahí, ¿no? Y, y esa es la parte que, por un lado, es muy bonita y yo estoy muy contento cuando sucede, pero que siempre tengo dudas de que no sé muy bien qué estoy haciendo. O sea, no entiendo muy bien cómo replicar esto o por qué en algunos me funciona y otros no. O sea, no entiendo un fisio ahora que no esté totalmente perdido. O sea, un fisio que no diga, no totalmente perdido, pero que tenga como mucha claridad en esto es lo que hay que hacer y esto es lo que te cura, o al típico, los pacientes que me dicen, no, es que el psoas tal, pero ¿cómo sabes que el psoas? Pero te han hecho... No, porque, o sea, que hay como esta idea de que hay músculos famosos o articulaciones famosas que son la fuente de dolor, el santo grial de la fuente de dolor, Ujú. y digo, joder, tío, me fascina la seguridad con la que la gente va repartiendo por ahí verdades, ¿no? Bueno, al final no nos han enseñado a asumir la incertidumbre y la complejidad innata en el ser humano, Claro. en general, ya en el mundo de la salud también. Entonces, bueno, nos han enseñado un poco a encontrar panaceas o dogmas generalizados. O sea, y además lo hemos reforzado desde la palabra de lo que hablábamos antes. Esto está basado en evidencia, ¿no? Claro. Como lo dice la evidencia, ya esto le tiene que servir a todo el mundo. Mm, O como no está basado en evidencia, no le puede servir a nadie. mm, Y esto es mucho más complejo y tiene muchas más capas como para encontrar soluciones tan claras. mm, Yo creo que tú has dado la clave, o sea, creo que si eres capaz de conectar con esa persona, de escuchar su historia, su problema, de validar su problema, de intentar reducir su incertidumbre y con tu mensaje o con tu comunicación, con tu alianza terapéutica, aumentar su autoeficacia y sus expectativas de recuperación, creo que ya has hecho lo más importante del tratamiento. Lo mm, que venga después, muy probablemente casi todo funcione. mm, Entonces, ahí eh, le hemos prestado una vez más, ¿no? Mucha atención a la técnica, mm. a la especialización técnica, a la pulcritud técnica y muy poco a lo que Sí, son pues esas habilidades blandas, ¿no? Que se llama a sí. día de hoy habilidades blandas de la comunicación, de la alianza terapéutica, de la validación de la historia, del saber hacer una entrevista motivacional, de saber cómo explicarle al paciente cuál es su problema. Al final, también, o sea, me voy al otro extremo, ¿no? La neurociencia, ¿no? Ahora lo importante es la educación en dolor. No, lo importante es educar al paciente e informarle de lo que tiene. No necesariamente todos los pacientes necesitan saber qué es la nocicepción o aspectos más neurofisiológicos. Ya. Pero sí todos los pacientes necesitan comprender qué les pasa y qué pueden hacer por mejorar. Sí, ahí a eso que comentas está
la otra cara que también tenemos que aceptar, que es que el paciente quiera, aunque tú te comuniques muy bien y quieras fomentar su agencia y su autoeficacia y tal, si el paciente viene con una creencia muy clara de hazme esto, arréglame, hazme cosas, opérame o tal, a lo mejor también es un tema de comunicación, es decir, cómo conseguimos cambiar esas creencias o persuadir a esa persona que quizá hay otra cosa. A veces que se genera se rompe esa barrera y otras veces no, que yo creo que también es algo a mejorar. Y el otro día hablaba con Fede Montero de Valladolid y me gustó muchísimo algo que nosotros también hacemos en nuestra clínica, que es el aspecto grupal. Es decir, que muchas veces a lo mejor tú en el uno a uno no estás enganchando bien, pero a lo mejor hay un compañero que es un paciente que está en la misma situación, que está un poquito por delante y te genera la confianza y decir, escucha, que esto es esto, esto es lo que, no, esto es lo que te va a mejorar. Y me encantó cómo los propios pacientes se empiezan a organizar, empiezan a generar sus propias dinámicas y me abrió muchísimo los ojos a querer hablar de esto. Es decir, la fisio está muy bien en el uno a uno, pero creo que en algún momento estaría guay empezar a probar. ¿Qué pasa si extrapolamos esto y si empezamos a hacer fisio en grupos de 4, 5, 6, 8 personas, 20? ¿Qué pasaría si ese soporte entre pares, qué efecto tiene en la recuperación, sobre todo en pacientes crónicos? Y él lo tiene clarísimo, ¿eh? De hecho, si analizamos la perspectiva histórica de la profesión, eso se daba antes. Claro, es O sea, verdad. hace no tantos años los gimnasios eran Los abiertos, gymnasiums todo el estos. mundo estaba tal. Luego creamos los boxes cerrados. Sí. En Estados Unidos casi todos los espacios son abiertos. Sí, es cierto. Entonces, es verdad que hemos cambiado esa visión de que Son parece abiertos, que... pero no se interactúa entre ellos tanto, Exacto. ¿verdad? Y luego, evidentemente, los sitios donde sí se trabaja de manera grupal, yo he llegado a ver carteles en centros de rehabilitación que literalmente ponían no se permite hablar entre los pacientes. O sea, creo que se ha generado, o sea, Prohibido hablar, prohibido exacto. expresarse. Y si algo, por ejemplo, hemos podido sacar de la pandemia es que el ser humano necesita conectarse y necesita conectarse con gente igual. Entonces, qué mejor que ver a una persona que está pasando o que ha pasado la misma situación por la que estás pasando tú, que te pueda apoyar. O sea, que a lo mejor en fisioterapia también tenemos que aprender de grupos de apoyo social como puede ser Alcohólicos Anónimos. Sí, sí, sí. Y hay muchos campos de la fisioterapia. Estamos hablando del campo de la neurología, el campo de las unidades de cuidados intensivos, el cambio del COVID persistente a día de hoy, el campo del dolor crónico. Hay muchas patologías, el cardiorrespiratorio, que ese apoyo de iguales puede ser súper importante. Evidentemente, cada momento tiene su necesidad o su predominancia, ¿no? O sea, Claro. yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. O sea, porque un paciente no puede venir una sesión individual, pero dentro de su trabajo grupal. Mm. Lo que pasa es que aquí entramos en el maravilloso mundo de la dificultad de compaginar tus limitaciones profesionales con las creencias sociales establecidas, con el modelo de negocio muchas veces de las clínicas privadas de Ya. fisioterapia o se han hecho las cosas siempre así de la sanidad pública. Entonces creo que ahí es donde está Pero más el si, choque. y si todo eso se soluciona cuando tu modelo de negocio consiste en trabajar con un grupo de pacientes en lugar de con uno, la comunicación no solo recae en ti, sino recae en los demás y tu foco va en cómo puedo aprender de todo esto que está pasando en eventos que funcionan, que no funcionan, y en lugar de poner y gastarme el dinero en técnicas, es cuáles son las habilidades blandas, eso que dices tú, cuáles son las habilidades que a mí me permiten conectar con esa persona y que esa persona se ayude a sí mismo. Porque creo que esa es otra del fisio, ¿no? El ego de yo te curo, yo te arreglo, yo te coloco, yo te quito, yo te vendo, yo te pincho. Vale, pero en realidad yo tengo que ser un medio para ayudarte a que tú tengas la información necesaria, información no solo cognitiva e intelectual, sino también sensorial, motora, de comportamientos, de hábitos, que te pueda ayudar a ti a tomar decisiones para solventar una situación en la que probablemente te has metido tú solo en tu vida. Totalmente. O sea, yo creo que aquí por ir por partes. Por un lado, creo que la unidad de afrontamiento activo de Valladolid, liderada por Fede y Miguel Ángel, son un ejemplo de que hay una alternativa posible. O sea, conozco a Fede y Miguel desde que estaban empezando.
conozco de primera mano la evolución de la propia unidad, me llevo muy, muy bien con Fede y es un ejemplo perfecto de que existe una alternativa que Claro, funciona y que efectivamente eso, o sea, a lo mejor la comunicación va a depender no solo del fisioterapeuta, sino de los propios compañeros y del trabajo sinérgico de diferentes profesiones. O claro. sea, de hecho, inicialmente eran solo fisios en la unidad, ya hay psiquiatras, hay nutricionistas, hay médicos de atención primaria, hay diferentes profesionales. Em, Luego, por otro lado, conozco centros privados que también han generado esos modelos. Son eh, brotes verdes, pero Sí, no es lo normal, pero conozco casos. Pero es verdad que el problema parte fundamentalmente de esa visión paternalista sanitaria que hemos heredado. No, no, yo soy el profesional sanitario, yo sé lo que tienes que hacer, yo soy el que tiene las respuestas a tu problema, yo soy el que tiene la solución a tu problema. Y además, nosotros los fisios, como somos hiper mega autoexigentes, pues además tengo que salvar a todo el mundo y le tengo que dar, no respuestas, le tengo que dar tratamiento y resultados a todo el mundo. Y es que a lo mejor nuestro trabajo simplemente es hacerle accesible una información adecuada al paciente. Y habrá pacientes que están en fase del cambio de emprender acción y habrá otros que no. Y mm, habrá otros que voluntariamente decidirán, oye, vale, sí, muy bien, pero yo pongo en una balanza mi situación personal, mi situación del día a día y yo prefiero venir una vez en semana a que me hagas tú lo que me tengas que hacer porque ahora mismo no estoy en disposición de poder hacer los cambios que requieren mi día a día para ir hacia ese camino. Y es igual de respetable. Nosotros no somos nadie para invalidar que esa persona tome esa decisión. Por mucho totalmente. que nosotros creamos que otra alternativa es mejor, evidentemente. Pero nuestra información es decirle, mira, esta es la alternativa más favorable para ti. Oye, tu circunstancia o tu situación no te lo permite. Vamos a buscar otra alternativa para ayudarte. Mm, No tenemos que salvarle la vida a nadie ni solucionarle el problema. Tenemos que acompañarlos, como bien has dicho tú, y darle esa información para que ellos puedan tomar una decisión informada y compartida. Al final la gente no viene a que les demos un tratamiento, viene a que les ayudemos a solucionar un problema de salud que tienen. sí, Muy diferente. sí. Mira, justo ayer me llama la madre de un compañero de rugby de uno de mis hijos. Y me dice, "Jo, es que está... Primero me dice, es que no consigo coger hora allí, deberíais coger más fisio, no tenéis hora. Digo, bueno, pero ¿qué pasa? Y al principio, ¿qué está pasando? No, pues que se ha hecho Álvaro un esguince ayer, el hijo, lo tiene hinchado y tal, y he tenido que llamar a otro fisio. Digo, ¿pero cuándo se ha hecho el esguince? Ayer. ¿Y cómo lo tiene? Pues hinchado morado. Digo, bueno, pues es que ahora no necesita fisio. O sea, ahora lo que hay que dejar es que los tejidos se curen, se vayan recuperando y luego, pues cuando sea un momento en el que hay que rehabilitar, pues ver si podemos ayudarle con el equilibrio, con la propiocepción, con la fuerza, darle un planecito, ver que todo está bien, que todo sigue el orden correcto, pero ya para volver a jugar al rugby. Eh, y entonces, ella seguía, pero entonces no hay que hacer fisioterapia. Digo, esta llamada que estamos teniendo tú y yo, esto es la fisioterapia. Es yo informarte que si se acaba de hacer un esguince, no hay que... A mí no se me ocurre ahora tocar nada, ni hacer nada, ni mover nada. Vamos a dejar el proceso natural para curarse. Y yo creo que y ella lo entendió al final, dice, ah, vale. O sea, claro, al final yo lo que necesito es una información que yo no conozco porque yo no me dedico a esto para entender cuáles son las decisiones. Pero claro, si yo soy el de la otra clínica y me llega un esguince y no hago la pregunta de cuándo se ha hecho el esguince, me dicen ayer y no digo, bueno, es que, bueno, lo puedo ver, pero no te voy a hacer nada y si te hago algo probablemente te haga daño. Mm. O sea, también nosotros tenemos que decir, vente la semana que viene o date 3 o 4 días, ¿sabes? Y fue muy paradigmático. Dije, ostras, ¿cómo está la cosa? De hecho, es tal cual. O sea, si hiciéramos una anamnesis y establecer objetivos de este caso, Sí, el objetivo, lo que necesitaba la madre era reducir su incertidumbre con respecto a lo que le estaba pasando al hijo. es verdad. No necesitaba un tratamiento de fisio, necesitaba que alguien redujera la incertidumbre y le diera una guía. Mm. Ya está. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Reducir la incertidumbre. Listo. Para la madre. Además, para la madre, sí, sí. Yo de estos casos he tratado muchos, además. Muchos, ¿eh? Eh, bueno, Qué es, bueno, es eso. O sea, qué bueno. realmente, bueno, tenemos que asumir que somos, o sea, que ya no somos técnicos, que somos Eso es. profesionales sanitarios científicos. Mm. Que al final es, a lo mejor da miedo Sí. asumir ese rol, ¿no? Porque Mm. ya
Es como nos han quitado la L en el carnet de conducir y ahora pues soy responsable para tomar mis decisiones Sí. y para, bueno, ser, o sea, entender que la carretera es mucho más amplia de lo que a mí me habían enseñado cuando estaba haciendo las prácticas, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las...? Muchas veces me preguntan cuáles son como los objetivos desde el punto de vista genérico, ¿no? Cuando viene alguien con dolor crónico, ¿qué hitos o qué aspectos miras tú a la hora de decir, bueno, este pronóstico parece que es bueno, parece que la progresión va por donde yo quiero? ¿Cuáles son los hitos que tú identificas? Ha pasado esto otro, ha empezado a hacer esto. Normalmente siempre el primer hito es que la persona identifique aquellos factores que están contribuyendo al mantenimiento de su dolor crónico. Creo que el primer paso es la comprensión y por eso es verdad que en muchos casos la educación en dolor ha ayudado tanto, Ujú. porque es una manera de que el paciente pueda comprender el cómo funciona y de esa manera hacer ese proceso de, bueno, como dicen en la Peter Sullivan o la corriente australiana, ¿no? La reestructuración cognitiva. Primero es Ujú. comprender qué está haciendo, o sea, los DIMS y los SIMS del Neugroup, este tipo. O sea, el primer hito es ese. Segundo es que tome acción de emprender cambios en sus hábitos de vida y que se dé cuenta de que a lo mejor la mejora no pasa por desaparecer el dolor, sino por recuperar actividades valiosas de su vida. Mm. Y el tercer hito para mí es cuando es capaz de saber autogestionar su cuerpo y sus sensaciones corporales. Claro, claro, claro. Creo que para mí esos son como los tres pasos claros. Cuando se dan esas situaciones, tú dices, es cuestión de tiempo que el paciente salga adelante. Ujú. Y luego, ¿cómo haces el desenganche? Porque muchas veces sucede que, claro, al tú tener una guía, y esto también pasa porque yo lo he experimentado lo mismo, por ejemplo, en terapia psicológica, ¿no? Lo empiezas a usar como algo porque necesitas ayuda, pero en un momento dado se queda ahí en un ciclo que a mí personalmente no me gusta mucho, en el que lo tienes como muleta y tú dejas también, o sea, dejas de ser autónomo o dejas de a lo mejor tomar ciertas medidas porque sabes que esta persona te va a ayudar a volver al camino, ¿no? Y tengo ahí cierto conflicto con eso, como terapeuta, pero también como en la otra parte. No Como sé tú cómo lo ves. siempre he tenido el mismo conflicto y nos hizo reflexionar mucho el podcast que tuviste con Edu Fondevila, cuando él habla de quiénes somos nosotros para sacarle la tarjeta roja al paciente. Sí, 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 esa es muy Y, buena. y tiene toda la razón. O sea, pues si hay gente que a lo mejor necesita esa ancla de seguridad, Sí, no somos nadie para decirle, oye, no. ya, A lo mejor lo que sí tenemos que decirle, oye, en caso de emergencia, aquí estoy, pero tú tienes que aprender a caminar solo sí. y que el paciente sea capaz de identificar cuando la situación requiere de esa ancla de seguridad. Ujú. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, pues, desde el punto de vista psicológico, yo he pasado un proceso de ansiedad, también yo he aprendido a identificar cuáles son las señales de que mi ansiedad está creciendo y tener que tomar acción para establecer estrategias de regulación. O Ujú. sea, creo que al final el aprendizaje es ese. Mi psicóloga, pues al final lo que me dice es, oye, intenta poner en acción tus estrategias. Si ves que no funcionan, entonces aquí estoy. Mm. ¿Vale? Creo que a lo mejor tenemos que seguir entendiendo que nuestro papel es de acompañante y que los pacientes son los que van a ir marcando la pauta, porque tampoco nosotros controlamos cuáles son los factores contextuales de su vida. Ya, Sí, nosotros idealmente nos encantaría que el paciente saliera adelante, recuperara su vida y todo fuera perfecto, pero la vida no es así, ya, para nadie. ya. Entonces también tenemos que dar ese margen de comprensión y seguir entendiendo que lo que tenemos que hacer es darle estrategias de automanejo al paciente. Mm. A veces, en el tratamiento de dolor crónico, y yo creo que los fisios hemos tenido como que tratar de subirnos a un vagón que venía en marcha de la psicología. Bueno, y como estamos aprendiendo, yo creo que a veces no lo estamos integrando todo bien. Y antes me comentabas que tú no eres muy fan del término, que es casi los dos primeros que aprendimos cuando empezamos a hablar de factores psicosociales, educación al dolor, etcétera, que es la kinesiofobia y el catastrofismo. Sí, sí, de hecho, claro, yo he tenido la suerte de poder ahora, dentro de mi tesis doctoral, estar haciendo una tesis en cotutela internacional con la Universidad de Maastricht. Y la Universidad de Maastricht, mi grupo, bueno, mi directora de tesis es psicóloga, de hecho está dentro del grupo
probablemente puntero en miedo evitación. Ella es discípula de Blaellen y fue de las primeras cosas que me comentó. O sea, la kinesiofobia, no utilices ese término porque no es una fobia, no tiene características de fobia. La fobia presenta una serie de características que no es compatible con lo que le pasa a los pacientes con el movimiento. Por eso tenemos que llamar miedo al movimiento, que además en muchos casos es totalmente adaptativo. O sea, que si tú ya empleas el término kinesiofobia, directamente lo estás generando como que es algo aberrante, maladaptativo, como hemos utilizado estos términos muchas veces, y el miedo al movimiento inicialmente es una respuesta Claro, adaptativa de protección que es necesario claro. precisamente para respetar procesos de regeneración em, tisular, ¿no? Sí. Y luego el término catastrofismo, pues un poco lo mismo. Al final se ha utilizado para estigmatizar al paciente en muchas ocasiones, ¿no? El paciente si rumia, si piensa, si tiene ese sesgo atencional, al final es catastrofista, es un negativo. A ver, si tú convives con dolor a diario, que te limite tu actividad de la vida diaria y además no encuentras solución porque nadie te da una respuesta clara ni te da una alternativa buena y lleva un peregrinaje terapéutico de cuántos profesionales de la salud, Ya. no estarías en esa misma situación. O sea, al final es entender que son o sea, preocupaciones relacionadas con el miedo totalmente justificadas. Que evidentemente habrá que ver qué es lo que ha ido construyendo para poco a poco ir reduciéndolo. Pero al final esos dos términos, igual que otros términos en la hipervigilancia, ¿no? Son términos que desafortunadamente la mala comprensión del concepto ha llevado a estigmatizar al paciente. Ah, lo mismo ha pasado con otras etiquetas diagnósticas. O sea, al final, si utilizamos las palabras como etiquetas, al final generan pues esa estigmatización, ¿no? Ya. Ha pasado con la fibromialgia, ha pasado con la palabra degeneración, ha pasado con la palabra dolor crónico. Dolor crónico a día de hoy no es más que un criterio temporal. Cualquier dolor que dure más de 3 meses, Ya. según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y de dolor crónico hemos sacado que es un dolor para toda la vida, que no tiene solución, que es un paciente complejo, que es o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces creo que es verdad que si utilizamos los términos tenemos que utilizarlos correctamente, sobre todo en favor del paciente. Y muchas veces no lo estamos haciendo de esa manera. Con toda la información disponible que tienen los pacientes, últimamente me estoy encontrando personas que confían en ti, que van haciendo el tratamiento y tú les vas proponiendo diferentes estrategias, actividades para hacer, hábitos, etc. Y me estoy encontrando en varios casos gente que además de lo que te está diciendo ha visto un vídeo de no sé qué y ahora ha hecho tal y entonces te cuentan cosas que algunas puedes decir, bueno, pues podría tener sentido, a lo mejor no es lo que yo planeaba ahora, pero hay otras que dices, ahora mismo ya no sé si lo que te estoy haciendo funciona, si no entiendo muy bien esa conducta, ¿no? Y añade más al caos. Y no sé tú cómo gestionas eso, porque hay veces que peco de ser demasiado directo, demasiado duro, pero al mismo tiempo no quiero generar esa dependencia de tú eres el que sabes y yo obedezco. Entonces siempre intento como explicar por qué sí, por qué no. ¿Tienes tú algún truquillo, alguna estrategia para...? A ver, esto es un reto que tenemos de aquí en adelante. O Ya. sea, vivimos en la era de la información, de la accesibilidad a la información, que no significa que sepamos cribar adecuadamente la información ni que la información a la que accedamos sea de calidad. Entonces creo que también pues nuestro reto como profesionales es entender qué es lo que está pasando y también educar al paciente. Yo por ejemplo, siempre les explico dos cosas cuando ocurre esto, ¿no? A día de hoy es o el doctor Google o el doctor ChatGPT, ¿no? Claro. Doctor Google lo que te va a hacer es, bueno, tiene una serie de algoritmos que te van a sacar una información que es como la que te va a marcar, que normalmente los primeros 5 o 10 entradas el paciente va a clicar y va a buscar la información. Yo siempre pongo, si tú buscas en Google, porque una vez lo hice, si tú pones en Google efectos adversos de la gripe, entre las 5 primeras entradas vas a encontrar que que la gripe te puede causar muerte. Y es verdad, hay Sí, algunos casos que de gripe puede derivar en muerte. sí. Pero la realidad es que la mayoría de las gripes se resuelven por historia natural en una semana sin tratamiento y en 7 días con tratamiento médico.
es la realidad. Entonces yo eso se los explico. Oye, no toda la información que vas a encontrar realmente es adecuada y Mm, normalmente tendemos a prestarle más atención a aquella información más extrema. mm, Y en ChatGPT ocurre un poco lo mismo. Lo que te da ChatGPT es aquello que se repite más veces claro, en la información. No es la información ni la más actualizada ni la más correcta, es la claro, más frecuente. sí. Por lo tanto, se van a perpetuar ciertos Lo más mensajes. cercano a un cuñado que existe, ¿no? Exacto. Antes lo hablaba con Javi justo ahora cuando veníamos. El, el verdadero problema de este tipo de inteligencia artificial es que se alimenta de Google y al final lo que tú ves en Google no tiene nada que ver con la calidad de la información, sino con lo orgánico, con el SEO, es decir, con los keywords que tú pones ahí para que se te encuentre para cualquiera que sea el incentivo que tú tengas, normalmente vender algo. Totalmente. Entonces, claro, lo que trae más ojos, más visitas, sube para arriba. Eso genera una serie de keywords, todo el mundo empieza a generar textos vacíos simplemente para hablar al algoritmo y luego ChatGPT llega y se pone a mirar a eso y eso te da respuestas, con lo cual es más cercano a un cuñado. Pero al mismo tiempo hablábamos de la ventana que se abre de crear agentes customizados con una base de datos muy curada, basada en una evidencia que tenga una cierta coherencia y entendiendo cómo puede ayudarnos en un momento dado a, yo qué sé, a resolver alguna pequeña crisis a las 3 de la mañana cuando el fisio no está, ¿sabes? Totalmente. Ese tipo de cosas que de repente puedes tener a alguien que está como 24 horas para decirte no te preocupes o vete al médico o, ¿sabes? Pero es lo de siempre. Estamos empezando y nos vamos siempre al extremo de mal, de hashtag Ujú. todo mal, no hagas eso nunca. Esto que comentas me parece súper interesante y creo que es una de las potencialidades que tenemos como profesión. O sea, bueno, antes te lo comentaba, ¿no? Yo he tenido la suerte de formar parte de un equipo multidisciplinar de una empresa tecnológica de innovación en el diseño y desarrollo de software de realidad virtual para dolor musculoesquelético. Conozco una amiga, Vero, ella es fisio y es la directora clínica de una empresa de robótica en Suiza. Pero sin embargo, el que nos hayamos encorsetado tanto en fisio asistencial de una clínica nos ha impedido acceder a esos puestos que a lo mejor tienen mucho sentido para lo que comentas. O sea, a lo Mm, mejor que haya fisios o haya profesionales sanitarios en empresas tecnológicas para efectivamente crear esos agentes de IA o curar o guiar ese aprendizaje de la inteligencia artificial para que la información que arroje al paciente sea más precisa o de mayor calidad, pues puede ser importante, pero si no formamos parte de esos equipos, es poco probable que ya, podamos desarrollar adecuadamente eso. O sea, creo que yo hago un llamado de que realmente los fisioterapeutas tenemos un papel en otras áreas que no sea la clínica. O sea, tenemos un déficit claro de fisioterapeutas en áreas de gestión, que eso conlleva pues, que la toma de decisiones a nivel gestión de sanidad pública, pues a lo mejor pocas veces favorezca la fisioterapia, mm, porque no hay puestos que estén dando esa información. mm, En el sector tecnológico exactamente lo mismo. claro. Entonces yo sí creo que ese es el camino. Nosotros tenemos que dar herramientas a los pacientes para que accedan a buena información, pero la única manera de hacerlo es si formamos parte de Claro. los procesos de desarrollo y en la ideación de todo eso. No, es una oportunidad perdida. Lo que dices tú, además de aportar mucho bien, de dar nuestra perspectiva desde el punto de vista del dolor, que yo creo que es muy interesante, y ese nexo entre el ejercicio, la psicología, los autocuidados, buenos hábitos de vida. Y creo que tenemos una posición muy interesante, pero lo que tenemos es que creernos dónde estamos y sobre todo encontrar una identidad que sea más acorde con nuestras habilidades reales, ¿no? Y con nuestra capacidad real. Yo creo que la fisioterapia tiene un lado oscuro que para mí es la falta de identidad clara profesional. O sea, creo que si intentamos llegar a un acuerdo de qué es un fisioterapeuta a día de hoy, probablemente no llegaríamos a un consenso. O qué habilidades, qué conocimientos tiene que tener un fisioterapeuta, no vamos a llegar a ese Claro, consenso, ni siquiera los que están aprobados legalmente. ya. O sea, yo hace un par de años hice fue curioso, ¿no? Hice una comparación de lo que son las competencias profesionales aprobadas en España versus la que propone la WCPT, ¿no? O sea, la Confederación Internacional de Fisioterapia. Parecen dos profesiones completamente diferentes, ¿En serio? totalmente diferentes. O sea, es mm,
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, tenemos esa crisis de identidad, no llegamos a un acuerdo identitario y por otro lado, efectivamente, somos una de las profesiones sanitarias con un conocimiento más transversal y que podríamos Exacto. trabajar y colaborar con prácticamente todas las áreas de salud. Mm, O sea, eso creo que también es la otra, o sea, junto con enfermería somos las dos profesiones que más podemos estar presentes en muchísimas eh, áreas de salud. mm, Y sin embargo, nos hemos convertido en una profesión tremendamente endogámica, que hablamos nuestro lenguaje, que muchas veces ni siquiera entre nosotros somos nos capaces de hablar el entendemos. mismo lenguaje, que mucho menos somos capaces de hablar el lenguaje con otras profesiones y que estamos perdiendo esa oportunidad de ser un poco el pegamento dentro de los equipos de salud. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque preferimos ser el protagonista en lugar del pegamento. O Sí. sea, yo, como te comentaba antes, me he interesado mucho por la parte del liderazgo y el verdadero líder no es el que destaca, es el que permite que los demás brillen más. Claro. El verdadero líder es el que es el pegamento y permite que los demás sean capaces de Mm, brillar más y que el resultado colectivo sea mejor. 100%. Respecto a, antes comentabas de realidad virtual, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué aplicaciones tiene o qué pinta tiene? ¿Cómo crees que puede ayudar? O... A ver, yo empecé por friquismo, o sea, siempre lo cuento. Al final, mi hermano trabaja en el mundo del cine, él trabaja mucho en Estados Unidos. Me comenta, oye, échale un vistazo al tema de realidad virtual porque en Estados Unidos, bueno, lo está petando, ¿no? Y a mí, esto fue antes de la pandemia, me sonó esto no tiene ningún tipo de sentido. Ya. Después de la pandemia, pues ya empecé a ver efectivamente que cada vez había más interés en Estados Unidos y en otros países y ya se estaba empezando a ver los primeros brotes o las primeras cositas aquí en España, ¿no? Tuve la suerte de conocer a esta empresa con la que he estado trabajando y colaborando y vi en primera persona lo que era la potencialidad que tenía esta herramienta, que no deja de ser un medio para conseguir un fin. Claro, yo hubo tres cosas que vi clarísimas, ¿no? Con respecto a la tecnología. Lo primero es que es una tecnología activa. El paciente se tiene que mover mientras hace la terapia. Entonces, estamos defendiendo el abordaje activo y el ejercicio y esto es una herramienta activa. Mm, Segundo, nos puede reducir el mayor problema que tenemos con el ejercicio, que es la falta de adherencia mm, y la falta de experiencia positiva muchas veces con el ejercicio en los pacientes con dolor. Y lo tercero, que a mí me pareció súper potente, es nos daba una ventana de oportunidad en un perfil de paciente que creo que a todos se nos atraviesa en clínica, que es ese paciente que aparece con alto miedo al movimiento, alto comportamiento de evitación y alto seco atencional o hipervigilancia. Ese paciente creo que es el que todos inicialmente decimos, y a esta persona, ¿cómo lo saco de ese bucle? Y a mí la realidad virtual me pareció que era una herramienta maravillosa para ese perfil de paciente. Y a mm. partir de ahí, pues fui desarrollándome en la tecnología. La tecnología ha evolucionado en cuestión de 4 años exponencialmente y el futuro es que va a seguir avanzando y cada vez sea algo más común en la población. ¿Qué ocurre? Que ahora nos queda el reto de, uno, la alfabetización del profesional sanitario en la tecnología. Todavía nos cuesta utilizar otras tecnologías como, ya no te digo inteligencia artificial, como simplemente bases de datos o software digitales, Ya, como para hablar de realidad virtual. Lo segundo es la implementación en los sistemas sanitarios. O sea, el sistema sanitario público es un auténtico mastodonte claro. que es súper lento a la hora de introducir cambios y normalmente siempre la frase de "a las cosas siempre se han hecho así", con eso se suele zanjar todo. Sí. Y el tercer gran reto es, bueno, pues ser capaces de cómo implementarlo clínicamente, o sea, cómo ser capaces de ver qué perfiles son los que van a responder. Creo que Mm, esos son los retos, pero es una herramienta tecnológica que efectivamente yo le veo un potencial muy grande y ya no solo en el campo del dolor, o sea, en unidades de cuidados intensivos ya están introduciendo, en el campo de la neurología llevo muchos años utilizándose, en el campo de la pediatría, hay muchos campos de la fisioterapia que se podrían beneficiar de, mm, de lo que te da esta tecnología, que no deja de ser un medio. Para mí es, oye, si yo quiero quiero que la persona se mueva, que lo haga además de manera más positiva o que tenga una experiencia más positiva,
Ya. es perfecto. Aparte de generar esa gamificación o de jugar con ciertos elementos que sabemos que pueden ayudar a que la persona se adhiera, a mí se me ocurre que el hecho de descontextualizar, por ejemplo, a través de realidad virtual, puede también tener un efecto. El hecho de cambiar tu propia percepción, de a lo mejor pensar que estás moviendo más el hombro de lo que no lo estás moviendo, el hecho de distraer tu atención o dirigir la atención. ¿Eso es algo que es así? ¿Crees que hay potencial de...? De hecho, esa es una de las investigaciones que hemos llevado a cabo, Claro. de ver exactamente qué factores de la experiencia de usuario en realidad virtual pueden influir, en este caso, en el efecto hipoalgésico, ¿no? Y hemos visto que efectivamente la distracción es algo común, pero luego hay estrategias de gamificación y sobre todo estrategias de embodiment, que la gamificación y el embodiment se ha visto que es lo que más potencial hipoagésico ofrece, ¿vale? El embodiment básicamente es como tú eres capaz de identificarte con tu cuerpo virtual. Ujú. El hecho de que tú tengas un cuerpo virtual con el que te identificas nos permite generar alteraciones. Claro. Alteraciones pueden ser o visuales, es decir, que yo muevo, parece que muevo menos de lo que en realidad estoy moviendo, o que mi percepción, o sea, mi forma, mi imagen corporal es diferente. Sí. Hay un estudio, yo soy súper fan de Dan Harvey, de Australia, del grupo de Neugroup, que lo que hicieron fue poner a pacientes con dolor lumbar en un cuerpo de Hulk. Su respuesta fue que no solo disminuyó el dolor, sino que aumentó su percepción de fuerza y disminuyó su percepción de fragilidad. Qué O sea, bueno. que yo sea Hulk me hace más capaz para Claro. hacer este tipo de actividad. Y me parece un estudio maravilloso, porque con Buenísimo. algo muy sencillo consigue un efecto súper potente. Luego hay muchos más estudios sobre embodiment, por ejemplo, Marta Matamala, que es otra amiga, que es una auténtica crack, ha hecho estudios de cambiar el color de la piel, cambiar la forma, alargar, disminuir con realidad virtual, obteniendo cambios en dolor Claro. muy importantes. Qué bueno, Entonces, qué hay bueno. muchas posibilidades. No, no, es brutal. Aparte, me imagino que es parecido al efecto de cuando se hacía terapia con espejo, ¿no? El ver en un espejo algo que parece tu cuerpo, pero que no es tu cuerpo, porque a lo mejor ni siquiera está. Utilizarlo con esa representación, porque es verdad que lo que nos entra por los ojos es que nos lo comemos. O sea, es que tiene un impacto Po- sensorial muy Enorme. bestia. Bueno, de hecho, mi director de tesis aquí en España es Roy Latouche. Él Qué lo hemos suerte, hablado muchas veces. suerte tienes. Muchas veces lo hemos hablado y él, la realidad virtual es como la evolución tecnológica de la terapia espejo. De hecho, Claro, realmente lo incluimos dentro de lo que son las terapias de retroalimentación visual y sería como el 2.0, porque te permite algo 360, más vivenciado, mucho más con la percepción, o sea, más fácil generar la alteración de la percepción corporal, incluir esa gamificación. El espejo al final tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus limitaciones. ya, Y va por ahí. De hecho, los claro. mecanismos fisiológicos o neurofisiológicos que hay detrás involucran a los mismos que la terapia espejo y la Ya, imaginería motora y la observación de acciones. qué guay. Igual que te has traído cosas de tu investigación en dolor crónico, aspectos psicosociales, etcétera, al deporte de élite, ¿hay cosas de lo que se hace en deporte de élite que podríamos aplicar a la población y que no estamos haciendo? ¿Algún recurso, alguna estrategia? Yo lo que más he aprendido de deporte élite para extrapolarlo a la población normal es entender las historias y los procesos patobiológicos. Ya, Entender que cada cosa tiene su tiempo y que hay que saber respetar al cuerpo y que el cuerpo es sabio en curar y en sanar y que lo único que tenemos que hacer es darle su espacio, proteger, o sea, acompañar ese proceso y sobre todo trabajar otros aspectos para que no haya desuso durante el proceso. mm, Eso es lo que yo he aprendido. O sea, al final el deportista de élite dentro del aura y la mística que lo envuelve es una persona igual que nosotros. Cuando se enfrenta a una lesión tiene el mismo miedo, las mismas incertidumbres, las mismas preocupaciones. La diferencia fundamental es que tiene más recursos a su alcance ya, y que yo como oficio pues he tenido la suerte de poder prácticamente ver el día a día claro, o el cada 12 horas realmente de la evolución. Y eso te permite conocer un poco más cuál va a ser la evolución y claro. poder decir, oye, pues has sufrido este problema, no te preocupes que en 48 horas vas a estar mucho mejor. Mm, Y dar ese tiempo y respetar, oye, estas 48 horas vamos a tomar estas medidas y listo. mm, Y eso muchas veces no se ha extrapolado a la población. En lo que tú decías antes, oye, has sufrido un E15 de tobillo, no, esta madre, has sufrido un E15 de tobillo. Claro, los 2 primeros días lo mejor es no tocar, respetar, a tomar estas medidas
y veremos cómo está dentro de 48 horas, que en la mayoría de los casos suelen estar mucho mejor, y más en un niño. Claro. Yo he aprendido mucho de esto en mi propia experiencia haciendo un deporte en el que me lesiono mucho. Y el hecho de saber que te has hecho daño, que te has lesionado, y que tú más o menos entiendes lo que está pasando, ¿no? El tú tener una expectativa de lo que vas a tardar en recuperarte, si luego no se cumple, como ha sido en dos casos en los que me llevó muchísimo más tiempo estar bien de lo que yo pensaba, si te asustas, o sea, la reflexión que hago siempre es que hay mucha gente que se pone un tiempo, en 3 meses. En 3 meses tú tienes que estar bien. Pero si en 3 meses no estás bien, ya empiezan a decir, esto está fatal, me tengo que operar. Entonces ya directamente van a la operación. Pero en mi experiencia, si tú calmas, no tomas decisiones drásticas, ajustas la práctica, haces hasta donde puedes, pero no paras de moverte, a lo mejor tarda 1 año, incluso 15 meses en recuperar algo. De hecho, yo muchas veces he pensado, esto ya no se va a recuperar, esto me va a doler, el hombro me va a doler siempre. Hasta que un día no duele. No sabe muy bien por qué, pero esas cosas suceden. O sea, a mí me suceden. O sea, yo creo que suceden porque a mí me han sucedido. Y muchas veces me planteo de la necesidad, o no la necesidad, lo positivo que es estas guías de cuánto curan los tejidos, cuánto tarda el hueso, cuánto tarda... Porque a lo mejor hay muchas otras cosas ahí que no estamos viendo y que llevan mucho más tiempo, pero que al final el cuerpo yo creo que tiende a recuperarse si tú mantienes lo que quiere hacer un cuerpo, que es moverse, activarse, repararse, ¿sabes? Y yo siempre aprovecho la oportunidad para decir, escucha, es que a lo mejor te vas a tirar 15 meses jodido, sobre todo si sigues practicando aquello a otro nivel que te ha causado la lesión. Pero claro, el dejar de practicarlo o el buscar una operación ya sí que te va a llevar a un sitio muy complicado, eso es seguro. Marcha atrás. Exacto. Yo eso es otro aprendizaje saliéndome de la caja de fisioterapia que he aprendido, ¿vale? O sea, de hecho, por ejemplo, en Unicaja nunca dábamos tiempos de lesión, pero lo que sí teníamos era una planificación de los, en argot, los KPI, ¿no? O sea, los indicadores clave de rendimiento que necesitábamos conseguir para saber que hemos cumplido la fase de recuperación y que al cumplir esa fase el deportista era capaz de afrontar X demanda, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto va a tardar? Lo que tarde en conseguir estos KPI. Oye, si esto lo puede conseguir en 2 días o lo puede conseguir en 1 semana. Esto lo puedo conseguir en 2 días o lo puedo conseguir en 2 meses. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir esos KPI. Entonces, pones el foco no en el tiempo, sino en cómo puedo trabajar esos objetivos medibles, cuantificables y además con un planning detrás. Claro. ¿Qué pasa? Te das cuenta que cuando lo cambias el chip, todo es diferente. Claro. Primero reduces también la incertidumbre y le das un plan, que es importante. Y lo segundo, porque no pones el foco en cuál es el síntoma, pones el foco en cómo puede estar mi cuerpo, cómo está recuperando mi cuerpo, la capacidad funcional Pues para el foco en la enfrentarme. función. Exacto. ¿Vale? Y eso fue una cosa que yo aprendí, pues habiendo hecho un máster en Sport Science, que ellos son mucho de recoger datos, cuantificar muy bien esos datos, estructurar muy bien esos datos y cómo a partir de esos datos tomas decisiones. Claro. Ellos, bueno, esto viene también de la parte de gestión management, ¿no? La toma de decisiones basada en datos. Claro. Quizás es una de las cosas que también tenemos otra asignatura pendiente. Nosotros somos tremendamente malos a la hora de recoger datos de manera sistemática y además de coger datos de calidad. Claro. O sea, ya no es solo recoger datos, sino que sean datos de calidad y el cómo esos datos soy capaz de tomar decisiones. Sí. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo aprendí también del mundo del deporte que me lo he llevado. Yo normalmente no, o sea, sería poco honesto decir cuánto tiempo va a tardar una persona a recuperarse, porque no lo sé, porque la capacidad de regeneración de un tejido con un paciente que tiene diabetes es totalmente diferente con una persona que no lo tiene. Sí. Sí, aparte que en el momento en el que las cosas no van como se han establecido, ya voy mal, ya voy por detrás, y que al final, ¿cuándo te vas a recuperar? Cuando te recuperes. Cuando te recuperes. Pero tú vas ganando función. Esa es la experiencia que yo he tenido. Podía ir haciendo cada vez más cosas, cada vez más cosas, cada vez más cosas, con dolor, hasta que llega un momento que ese tejido decide de dejar de emitir información y recuperas, ¿no? Y
Y la verdad es que creo que eso no tiene nada que ver con... Porque luego tenemos, o sea, tenemos la parte de la antifragilización, ¿no? Ujú. Y luego tenemos la otra vertiente de hay que hacer las cosas de una forma u otra. Y yo creo que nos estamos pegando demasiado. O sea, no es todo el movimiento es, o ningún movimiento es nocivo. O sea, creo que hay que explicar que hay ciertos movimientos que te pueden irritar o ciertas cargas que pueden generar unos efectos que no te puedes recuperar bien. Pero tampoco puedes decir que o haces así el ejercicio o te vas a lesionar o que hacer una cosa de una forma u otra es lesiva. Y veo ahí que hay esas dos tribus pegándose, cuando en realidad probablemente sea un poco de todo. Sea un poco de todo, al final es lo de siempre, ¿no? O, o depende de cada caso O particular. depende de cada O sea, paso yo creo que al particular, ¿no? final en un dolor discogénico hay cierta información que, o sea, o ciertas pautas que habría que claramente, porque sí sabemos que hay un proceso fisiopatológico limitado en el tiempo que según qué estrés mecánico puede generar síntomas o puede hacer que la recuperación sea más lento, pero en un dolor lumbar inespecífico de una persona con una discopatía degenerativa, sin síntomas ni neuropáticos ni discogénicos, a lo mejor sí es verdad Mm, que lo que es necesario es moverte y claro, recuperar claro. esa autoeficacia y descentrarte de ese o Mm, sea, o desenfocarte en esa parte mecánica, ¿no? O sea, yo creo que no son incompatibles ambas cosas. claro, Creo que el problema es cuando queremos encajar al paciente en nuestra caja. ya. O sea, creo que es cuando nosotros queremos que el paciente sea lo que yo quiero que sea. Claro, yo cuando doy cursos de formación siempre hablo de, y además no es mío, o sea, me lo atribuyo, pero no es mío, es de un profesor que yo tuve que se llama Xavi Shenling, que es uno de los mejores preparadores físicos, bueno, el jefe de rendimiento de San Antonio Spurs, que tuve la suerte de que me diera clase, y él habla mucho de los modelos mentales, cómo tú concibes la realidad. Entonces, creo que al final lo que ocurre es que nosotros vemos la realidad dependiendo de las gafas que nos hayamos puesto. Si Claro. yo me he puesto mi gafa biomecanicista, todo lo que voy a ver es eso. Si yo me pongo mi gafa en activa, yo todo lo que voy a ver es el affordance y que el paciente se mueva de cualquier manera. Lo que tengo que ser capaz es de saber cuándo necesito unas gafas o la otra Ya, y ser flexible y camaleónico a la hora de de cambiar mi mapa mental en función de lo que se me presente delante, que es una persona. me encanta, tío. Buenísimo. ¿Tú crees que se operan demasiadas lesiones traumáticas en el deporte? Ahora estoy pensando sobre todo en cruzados anteriores, que primero todo lo que se nos ha llenado la boca de la prevención, factores de riesgo y tal, y luego ves que de repente una temporada en equipos top del mundo se te lesionan 4 del cruzado anterior, que a mí siempre eso de los factores de riesgo me hace un poco de gracia. O sea, al final las lesiones suceden y yo creo que suceden. O sea, que al final si tú vas buscando, al final pasa, ¿no? Creo que es inevitable prevenir como tal, como palabra, una lesión si estás en un entorno en el que te expones a cosas que puedan suceder. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo ves estas nuevas estrategias, el cross-bracing protocol? O, ¿crees que tienen sentido? ¿No? Antes, por ejemplo, los meniscos se operaban todos, ahora ya casi ninguno se opera, ahora se empiezan a suturar. ¿Cómo ves tú esto que has estado muy metido en temas de deporte? A ver, tenemos que partir de una realidad. Tanto en el deporte como fuera del deporte tenemos un problema. Ahí está el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la sobremedicalización. Esto es una cosa que es clara. O sea, en deporte, cualquier dolor mínimo se lleva una ecografía, normalmente se lleva una resonancia por delante. Eso antes de darte los buenos días. Claro. Lo siguiente, dependiendo de eso, se suele sobretratamiento. Mínimo infiltraciones, PRP, ácidos hialurónicos, etc. Muchos casos cirugía. Y el tercero es sobretratamiento. Medicación a punta pala, tratamiento de fisioterapia intensivo, 2 veces al día, mientras más mejor. Esto es una realidad. Y eso hay que asumirlo. Entonces sí, en muchos casos pues, se toman decisiones poco adecuadas y pueden ser quirúrgicas, pueden ser no quirúrgicas, o sea, hay casos de lo contrario, o sea, no se, no se plantea la cirugía en tiempo y forma cuando se debe Mm, por
no, es que no, porque voy a perder a este jugador 3 meses y entonces al final un problema que a lo mejor con una cirugía precoz iría bien, se acaba convirtiendo en un problema secundario que luego a ver qué tal responde a la cirugía y a ver qué tal responde a la recuperación. O sea, creo que existen los dos extremos. Em, Así que sí, sí, pasa en la mayoría de los casos. O sea, creo que no voy a descubrir yo nada sobre que a día de hoy sabemos que la mayoría de las descompresiones subacromiales no aportan nada al tratamiento placebo o al tratamiento con ejercicio. La mayoría de los tratamientos de las discopatías lumbares lo mismo, ha pasado con las meniscopatías. Bueno, yo creo que al final volvemos una vez más a no es tanto el qué, sino el quién. Mm, En quién sí estaría indicado y en quién no estaría indicado y qué factores están presentes para que nos haga pensar que sí o que no. ya, Yo, con respecto a la prevención, no me gusta la palabra claro. tampoco. Yo hablo de susceptibilidad de lesión y que lo que podemos hacer es disminuir la susceptibilidad de lesión, intentar disminuir los factores que puedan hacer que tengas más riesgo de lesionarte o no. No vamos a disminuirlo del todo y hay cosas que no están en nuestro control. Ya. Y, por ejemplo, siempre parece que buscamos siempre esa explicación como clara, como dura, ¿no? Y a veces nos vamos a la parte esta biomecanicista. ¿Tú crees que por ejemplo, una rodilla puede volver a ser lo suficientemente estable para practicar una vida activa, puedes hacer deporte, si has perdido el cruzado anterior, por ejemplo? Sí, totalmente. Lo que hay que ver es cuáles son tus demandas. Creo que aquí la clave es encontrar cuáles van a ser tus demandas y cuáles son tus capacidades. O Mm, sea, yo he trabajado en deporte de superélite, con máxima competición internacional, con deportistas olímpicos, y le haces una resonancia al tobillo y su ligamento peroné astragalino no está y ni se le espera desde hace años. Y no Desaparece. tienen problema. Ya. Entonces, ¿son capaces? Sí, totalmente. Yo creo que sí hay. Lo que pasa es que evidentemente depende de cada caso. O sea, si tú eres un futbolista, claro, porque al final el cross bracing lo han hecho en Australia con un perfil de deportista y ahora nos lo queremos llevar a cualquier deportista. Oye, pues a lo mejor en el fútbol o en esquiadores alpinos no está Claro. indicado porque tienen una demanda de pivotaje y de cambio de dirección que no es compatible con que no tenga ese sostén. Ujú, ¿Funciona el cross bracing? Sí, si está bien seleccionado el paciente. claro. Lo mismo que ocurre con las plastias de rotuliano y de isquiotibial. Mm, O sea, ¿es mejor una que la otra? Depende del paciente. ya. Incluso haciendo, me imagino, todo el análisis, toda la valoración, incluso a veces también puedes, ¿no? E incluso equivocarte, ¿no? Evidentemente, porque no vamos a tener la Claro. certeza, vamos a aumentar la probabilidad de acertar. Ya. No vamos a tener la certeza. Claro, yo ahí abogo una vez más por quizás el camino está en cómo podemos encontrar mejores datos y cómo con esos datos ser mejores tomando decisiones. Ya. Sí, al final es el hecho de aceptar la incertidumbre desde el punto de vista es que eso ya ni siquiera es una incertidumbre, de me voy a lesionar, si muevo mi cuerpo me voy a lesionar. Eh, y poder jugar con ello y poder utilizarlo, porque en mi caso, a mí las lesiones me enseñan muchísimo. Me enseñan mucho sobre mí mismo, me enseñan mucho sobre el cuerpo, me enseñan mucho sobre mí mismo como fisioterapeuta. Es como una posibilidad de estudiar lo que está pasando dentro de ti mismo, ¿no? Mm. Y siempre experimento mucho. O sea, yo ahora tengo los dos cruzados parcialmente rotos, sigo jugando al rugby, sigo haciendo jiu-jitsu, se me inflaman de vez en cuando, pero yo noto que la rodilla está cada vez más estable y yo cada vez levanto más peso en sentadilla profunda y cada vez soy más mayor al mismo tiempo. Y tengo esa curiosidad de ver qué pasa. A lo mejor lo rompo, pero estoy dispuesto Has a jugar asumido. con eso. La parte que me da un poco más de rabia es que, sobre todo cuando todavía existe mucho esta idea de tengo una lesión, reposa, páralo, las 2 semanas de reposo absoluto, cuando tanto en mi propia experiencia como en experiencia de otros pacientes que han confiado en mí para empezar a mover antes alguna articulación que ha sufrido un trauma real, estoy hablando de una lesión, a lo mejor una rotura de la cabeza del radio o algo así, lo único que me encuentro es que cuanto antes empezamos a mover suave, con cabeza, bien,
antes recuperan mucho menos flexos de codo, por ejemplo, en este caso, mucha menos tumefacción, volvemos antes, volvemos con más fuerza y no veo visos de que eso empiece a cambiar. Yo no veo a los traumas diciendo, en cuanto puedas, mete un poquito de movimiento aquí a esta articulación. Pero es que no es su trabajo. Debería ser el nuestro. Ya, pero para que sea nuestro tenemos que estar ahí. Claro, pero también tenemos que demostrar que somos competentes en Ya. ello. O sea, creo que Eso sale mucho en el podcast. no podemos pedir que se nos otorguen cosas que todavía no nos hemos demostrado Ya competentes. veo por dónde vas. De hecho, es muy sencillo. Vale, tú necesitas una inmovilización, pero es que hay efectos sistémicos de ciertas modalidades de ejercicio que podríamos hacer desde el minuto 1. ¿Y por qué no las utilizamos? ¿Por qué no podemos utilizar el ejercicio aeróbico para que el trofismo sea mejor? ¿Por qué no podemos utilizar el entrenamiento cruzado para reducir la pérdida de fuerza y de masa muscular? ¿Por qué no podemos utilizar técnicas de representación del movimiento? ¿Sabes? Que a lo mejor no todo es movilizar la zona directamente, es que hay otro tipo de modalidades que sí pueden estar indicadas en esas 2 primeras semanas. Conocer el ejercicio es entender esos mecanismos. Totalmente. 100%. No, es que es así. A mí la parte que más me jode es porque ahora veo como mis hijos que están en la edad de hacer deporte y tal, y veo, ellos no, porque los pobres no les queda otra, porque el padre que tienen es, venga, vamos a jugar. Pero, joder, yo lo veo en sus compañeros como cualquier cosita es 2 semanas sin moverme. Y digo, Bueno, aquí tenemos que hacer, cuando hablamos de psicosocial, hemos incluido un poco el social no, Sí. pero yo me voy a la parte social, que también Claro. la tengo muy presente, y tenemos que entender 2 factores que están contribuyendo a eso. Lo primero es la fragilización en general de la población, y más de la gente joven. Esto ya no pasa en salud, pasa en educación, en muchos campos. Y el segundo problema es la medicina defensiva. ya. El médico se cura en salud diciendo eso, porque si por en medio pasa cualquier cosa, va a tener a un paciente cabreado pidiéndole explicaciones. Ya. Porque al final, como al médico se le han otorgado poderes místicos y es el que lo sabe todo, y lo que me ha dicho el médico, cuando se equivoca el médico es como imperdonable. Y creo que esos 2 factores es lo que están haciendo que esos discursos se vayan perpetuando cada vez más. Hay pobrecitos niños y hay el médico, yo me voy a curar en salud porque si no me va a caer un puteo, hablando mal y pronto. Al final es... me está... La idea que tengo circulando en la cabeza, eso que has dicho tú, es... Estamos en un sitio tan transversal en lo humano que hace que nuestra profesión sea muy bonita, muy caótica, mucha incertidumbre, compleja, que creo que hace que tengamos que ser humildes y entender que hay muchas cosas que no sabemos, cosas que hacemos mal, personas a las que no podemos ayudar, pero que al mismo tiempo, aceptando eso, hay que seguir. Y hay que seguir intentándolo y hay que seguir abriendo la consulta y con todo esto que sabemos, creo que podemos aportar mucho valor. Y a mí siempre me llena mucho de orgullo poder divulgar estas cosas con este nivel de detalle y poder hablar de todas estas cuestiones que están sucediendo, porque ya no solo a nosotros como fisios, que ojalá lo escuchen muchos fisios y entiendan que a lo mejor lo que están haciendo es una parte muy reducida de la fisio, pero sino también al usuario final, ¿no? A esa persona que puede entender cómo nosotros le podemos ayudar sin curarles, sin ser los expertos, sin solucionar ese problema, sino darles la información que ellos necesitan para salir del atolladero en el que se encuentran, ¿no? Que cada vez lo veo más así. Yo he reflexionado mucho personalmente y reflexiono mucho como a nivel general, y ya no solo a nivel fisio, sino también a nivel paciente, a nivel médico, a nivel enfermería, a nivel psicología. La pregunta que yo me arrojo o me hago es: ¿qué rol, qué papel quiero tener yo dentro del sistema de salud? El paciente, ¿qué rol quiere ser? ¿Quiere ser el protagonista de su salud o quiere ser el sujeto pasivo de su salud-enfermedad? Y nosotros, los fisioterapeutas, ¿qué rol queremos ser dentro del sistema sanitario? ¿Cuál es la identidad que queremos proponer? Ya.
a día de hoy, pues creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer a todos los niveles, desde nivel individual, a nivel colectivo, a nivel órganos de gestión de la profesión, a nivel académico, ¿por qué no? Ya. Creo que es la gran pregunta. O sea, ¿qué papel quiero tener dentro de la salud de la sociedad? Pues dejamos ahí la pregunta, Javi. Muchísimas gracias, tío. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Estaría aquí tirándote del cerebro horas, pero sé que tienes que cuidar a Mar, a la que deseamos una recuperación muy rápida y lo mejor posible. Le mandamos un beso muy enorme. Y muchísimas gracias. Gracias por facilitarnos este espacio Nexo Club, que la verdad es que es espectacular. Y si alguien tiene que entrar en contacto contigo, necesita sacar una consulta, hacer algún curso contigo, ¿cómo puedes saber de ti? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un verdadero placer poder estar aquí compartiendo. Me ha encantado, se me ha pasado rapidísimo el ratito. También gracias aquí a Nexo, sobre todo a Fran y a Pablo por permitirnos grabar esto aquí. Y bueno, el que quiera contactar conmigo, yo a través de redes sociales, Javi_Guerra_ar, pues estoy totalmente disponible para el que necesite, para consultar, para compartir, profesionales, personas que tengan problemas de salud. Ahí estoy a la completa disposición. Pues muchísimas gracias, Javi, que sigas así, que nos beneficiaremos todos de toda tu curiosidad y todas esas ganas de aprender que tienes. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Adiós a todos.